Bienvenidos al resumen de la teoría de los 5 elementos. Lo voy a hacer como parte número 27 de toda la formación de todos los vídeos que estoy publicando a nivel de dietética oriental, porque yo misma lo necesitaba para tener un esquema bien planteado, una cosa que me resumiera todo de una manera concentrada, concisa, clara y que, bueno, a su vez yo pueda consultar en un futuro cuando esté pasando consulta, enfocado a tanto a alimentación convencional como a dietética alternativa. Por tanto, ya puedo formarme una base con todo el tochaco de apuntes que tengo. Para que os hagáis una idea, estos son los apuntes de solamente un trimestre, o sea, multiplícalo por 2 años. Lógicamente, en vídeos de 5 minutos no puedo explicarlo todo, pero este resumen queda súper claro para que entendamos en qué se basa la teoría de los 5 elementos basado principalmente en lo que nos interesa a nosotros, en dietética. Y claro, la medicina tradicional china lo explicará en 4 años de estudios que da con mucha más profundidad, pero a nosotros, claro, nos interesa en el campo que nos interesa y es la cocina terapéutica, la dietoterapia. Vale, pues he hecho este resumen en la pizarra que quizá no os queda muy claro porque la letra está muy pequeña y muy concentrada, pero claro, no me ha dado tiempo de momento a hacer más. De momento lo que he hecho ha sido de pasarlo de una hoja que tenía en sucio, os la voy a enseñar, esta hoja de aquí, entonces lo he puesto en la pizarra, pero claro, no soy diseñadora, al menos de momento, de diseño gráfico, entonces no he podido hacerlo mejor. Pero tranquilos que todo se andará, lo haré mejor para tenerlo allí disponible, porque en realidad un asesor dietético lo que tiene que hacer es formar a la persona que tiene delante, porque esa persona tiene que conocerse a sí misma con su metabolismo para poder llegar al objetivo deseado. Que por cierto, yo gracias a estos 2 años de estar estudiando he podido cambiar muchísimo mi manera de alimentarme y aunque todavía no soy perfecta ni nada por el estilo, la verdad que llevo mucho mejor todo mi cuerpo y soy más consciente de cuando tengo una buena digestión, cuando no, y todo eso es en base a un conocimiento que me ha hecho crecer como persona y me ha hecho crecer incluso como entendimiento personal. Por eso veo súper útil esta teoría de los 5 elementos, porque yo constantemente la he estado integrando en mi conocimiento, aparte de estar estudiando a nivel más convencional todo el tema de los nutrientes, he estudiado la energía de los alimentos y eso me ha aportado como otra versión que no conocía hasta ahora. ¿Y por qué tengo que hacer las cosas? Es muy importante comprender el por qué se hacen las cosas. Y aquí es a donde voy. Para que lo entendáis de base voy a empezar por el elemento, o sea, hay 5 elementos y 5 épocas del año. Nosotros incluimos 4 solamente en nuestro conocimiento, pero en medicina tradicional china añaden el verano tardío, que el verano tardío es básicamente el final del verano, cuando ya empieza a hacer un poquito más de rasca y el tiempo empieza a ennegrecerse un poco. Es el proceso hacia el otoño. ¿Vale? Entonces, en esta época de verano tardío, bueno, primero empezaré por lo que es el elemento agua, que viene a ser el invierno, luego pasaré a la primavera, que es el elemento madera, luego pasaré al elemento fuego, que es el verano, pasaré al verano tardío, que es el elemento tierra, y por último al otoño, que es básicamente el metal en medicina tradicional china. Comprendiendo estos 5 elementos nos podemos hacer una idea de la dieta que hay que llevar en esa época y aquí la voy a explicar con cierto detalle pero en resumen para que nos queden claros todos los vídeos anteriores. Recordad que está también explicado como más fragmentado y punto por punto en los vídeos anteriores. Os explica qué es el yin y el yang, lo tenéis todo en el apartado de notas, os explica elemento por elemento, lo he puesto como con colores también en la explicación individualizada de cada elemento. Y bien, esto vendría a ser el resumen espontáneo, que ya mejoraré el diseño solo para vosotros y solo si le dais muchos likes. Vale, empezaremos por el elemento agua, que viene a ser el invierno. Es lo que nosotros decimos que el clima es bastante yin. Yin, ¿por qué es yin? Fuera hay frío. El yin, en medicina tradicional china, hemos dicho muchas veces que viene a ser padecer frío. Entonces, o sea, que haga mucho frío fuera.
En cambio, nosotros en nuestra dieta, como fuera hay mucho yin y se nos podría contagiar este frío, que es el momento en el que pues, se nos enfrían las extremidades y todo, necesitaremos alimentos que refuercen el calor interno para no pasar frío y para contrarrestar ese efecto de frío en el exterior. Pero ya hemos dicho muchas veces que si se trata de una persona que tiene mucho calor, aunque haga invierno, pues entonces tiraremos a una alimentación más neutra, que no sea tan cálida. En medicina tradicional china también relacionamos el elemento agua con el tema del invierno. Y decimos que la energía que buscamos en los alimentos en esta época, lo que buscamos es lo contrario a lo que hay en el exterior. Entonces vamos a buscar una energía de condensar y bajar hacia abajo. La sal concentra y es diurética. El problema que tiene es que las cosas en exceso, si nos pasamos, generan el efecto contrario. En la cultura occidental muchas veces se dice que la sal retiene líquidos precisamente porque nos pasamos de ponerla, y el exceso de sal genera el efecto contrario a un poquito de sal, al toque de sal. Entonces ya no es diurética, es retención de líquidos, ¿vale? Todo tiene que ver con los sistemas homeostáticos de nuestro cuerpo, pero nos debemos quedar con la idea de que la sal en la cantidad adecuada lo que ayuda es a eso, concentrar la energía y bajarla, es decir, los líquidos, porque en este caso vamos a hablar sobre todo de líquidos. En medicina tradicional china asocian los elementos, por ejemplo, en este caso el agua, con un clima, el invierno, y lo asocia también a un órgano y a una víscera. Dicen que el órgano asociado es el riñón endocrino, que el riñón endocrino básicamente es el que genera hormonas, ¿vale? Y entonces la víscera sería la vejiga. Víscera nos referimos aquí como el órgano que no tiene nada por dentro, que es como una pielucha que se infla de líquido y luego se vacía cuando expulsa el líquido que tiene que sacar. O el líquido o el contenido, ¿vale? O sea, es como un acumulador de sustancias y luego lo suelta. Entonces tendríamos el órgano, que sería el riñón endocrino, y la víscera, la vejiga. He decidido clasificar este apartado como salud porque es un poco general y no sabía cómo resumirlo exactamente. Pero básicamente nos habla de la salud en fortaleza física y sexual en este elemento, en el elemento agua, en el clima del invierno. La fuerza sexual se relaciona directamente con la potencia en el riñón y también tiene mucho que ver con el agotamiento adrenal que se produce cuando estás con déficit de riñón, es decir, cuando, por ejemplo, imagínate que tomas muchísimo café pero estás agotadísimo, te cuesta irte a dormir y es que además te cuesta levantarte de la cama. Eso es un símbolo de agotamiento adrenal. Entonces con ello nos tenemos que dar cuenta de que ¿qué falta? Pues falta sobre todo nutrir el organismo, falta fortalecer, sobre todo en este caso, lo que depende del riñón, ¿vale? Entonces hay una relación totalmente directa con hormonas y capacidad de responder, porque nuestro sistema adrenal está un poco desajustado. Entonces hay que dejar de tomar tantos estimulantes como podían ser el café, el guaraná, el té verde, lo que sea, y por contra intentar nutrir más. Pues puede ser con jalea real, bueno, hay muchos recursos para nutrir, pueden ser las azukis, muchos. En este caso, que tengamos en cuenta que la fortaleza física y sexual se relaciona directamente con lo que es el riñón, la salud a nivel renal. Y por el otro lado se relaciona también con el aparato reproductor, porque hay una gestión de las gónadas, que esto lo vemos aquí, ¿no? Habla también de las suprarrenales, las gónadas, las tiroides y las paratiroides. Todo eso tiene una relación en medicina tradicional china y por eso se tiene que asociar en el momento en el que hay alguna patología. Esto, como dije ya en vídeos anteriores, está demostrado empíricamente, lo que quiere decir que son miles y miles y miles de años
observando a los humanos y observando qué pasaba cada vez que se hacía una cosa u otra. También tiene mucha relación, aunque yo no conozco este tema de momento, sobre el tema de la acupuntura y los meridianos del cuerpo. Vale, pues cuando tú pones una aguja en un punto del cuerpo, automáticamente se puede estar estimulando otra parte del cuerpo que no tiene nada que ver. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Establece como la conexión entre los diferentes órganos y por eso hace unas relaciones que parecen inverosímiles. Pero por eso hay que estar atento a nuestro cuerpo, a escucharnos, a poner conciencia de qué nos está pasando. Si se nos está cayendo el pelo, puede ser que sea debilidad de nutrientes que nutren nuestro riñón, ¿vale? Entonces, por eso también se asocia la distribución de los líquidos. La distribución de los líquidos corporales no me refiero a la sangre, me refiero quizá más a la linfa o esos líquidos más, por ejemplo, lo que habla aquí, ¿no? El mar de la médula. El mar de la médula no es el cerebro en sí y todas sus funciones, que eso se trataría en el elemento fuego, como vemos allí, que se habla más de el sistema nervioso central y la columna vertebral, ¿no? Es la función del cerebro, el fuego. En cambio aquí es la gestión de los líquidos. Por ejemplo, podría ser cuando hay un derrame cerebral, pues puede ser porque el mar de la médula, es decir, los líquidos del cerebro, están afectados. Entonces se refiere más a ese líquido que se incluye dentro del cerebro. También en este caso se asocia a la estructura ósea, a la médula de los huesos y ya lo hemos dicho, al mar de la médula, que es como lo dicen allí, que serían los líquidos del cerebro. Entonces he puesto aquí como un apartado de reflejos, más que nada porque hay veces que están pasando síntomas en nuestro interior, síntomas que no se justifican, que no dan signos claros, clínicos, sobre que hay una patología, pero en cambio está sucediendo algo en nuestro exterior. Y eso se puede reflejar de una manera más evidente y más visible en cosas, bueno, en partes como el pelo, que se te caigan los dientes, que te duelan los huesos o que te duelan los oídos, ¿no? De repente pues tenemos dolor y no sabemos bien por qué, o se nos cae el pelo. Bueno, pues esos son evidencias, síntomas, quizá no clínicas, de que nos está pasando algo a nivel más interno y de que hay que escucharnos más. Entonces, en medicina tradicional china, ya que lo asociamos con todo esto, el riñón se asocia al sentido, porque hay 5 sentidos, cada uno se corresponde a un elemento, pues se asociaría al oído. El alimento sería el alga, como más característico de esta época del año. ¿Por qué? Pues porque es salado y oscuro. Y el color asociado a esta época del año, acordémonos que es el color oscuro y también es como el azul oscuro o en negativo, un poco más negativo, aunque hay algas muy nutritivas para esta época que también son oscuras negras, ¿no? Digamos que el sentido más negativo podría ser el negro, pero no en el caso de las algas, que nos va bien. Y los nutrientes que asociamos a esta época son las sales minerales. Precisamente lo asociamos a sales minerales porque buscamos el sabor salado. Esto es una asociación más convencional me refiero a más occidental, que nos ha aportado la doctora Olga Cuevas en clase. Esto es una clase que yo recibí de ella el año pasado y ahora estoy como traspasándolo y volcándolo con todo el conocimiento que yo tengo en el Instituto Roger de Ayuria de Barcelona, ¿vale? Que es donde estoy estudiando dietética y por eso tengo todos estos conocimientos. Entonces ella aportó el tema de que se asociaba el elemento agua con temas de sales minerales, básicamente para que lo comprendamos más a nivel occidental. Entonces aquí he hecho esto es una aportación un poco más mía, ¿no? Para poder entender más qué está pasando en este elemento. Lo que ocurre es que el clima fuera es muy frío, es muy húmedo, es oscuro. Entonces, si hay oscuridad, hay frialdad, hay humedad fuera de nosotros, lo que debemos buscar en nuestro interior, bueno, en realidad en invierno no hay tanta humedad, es más bien invierno se pasa frío como más seco, en verdad. Entonces, ¿qué hay que buscar?
Pues todo lo contrario, ¿no? Si tenemos que es más yin el clima, vamos a buscar energías más yang, por tanto, calor, cocer más los alimentos para que concentren más con fuego su energía calorífica, que esto lo vimos en vídeos anteriores, que la hidratación sea suave con el punto justo de salado para que pueda eliminarse bien todos los líquidos que nos sobran, pero a la vez no perdamos fortaleza interior. Hay que buscar caldos remineralizantes, pues con su punto salado. Alimentos que podrían ser muy característicos de esta época también podrían ser lo que llamamos los frutos del mar. Los frutos del mar pueden ser muy beneficiosos para épocas de invierno porque estamos hablando de pescados que tienen su punto de sal y nos nutren mucho. También son más yang, son más concentrados que no si comemos alimentos que son como verduras, ¿no? Que pueden tener vitaminas y minerales, pero deberíamos como concentrarlas y alinearlas pues, con un poco de sal marina integral, no refinada, por supuesto, porque la refinada está demasiado tratada y entonces desencadena problemas, lo que hemos dicho de los sistemas homeostáticos. Entonces hay que buscar pues, alimentos concentrados, muy yang. Digo el pescado, pero lógicamente, como ya he dicho en vídeos anteriores, estamos intentando siempre alimentarnos de una manera más liviana, más vegetariana, para preservar más todo el tema del ecosistema, por ética. Y a no ser que sea, pues como dicen los tibetanos, una patología muy concreta, puedes llevar una alimentación vegetariana sin necesidad de excederte en alimentos que vengan de animales, vamos. Es más necesario para todos, para el conjunto, realmente, aunque no lo parezca, comer local, kilómetro cero, lo más vegetariano posible y sin influenciar mal a ningún ser de este planeta. Entonces, como he explicado aquí, en la teoría de los 5 elementos se explica que todos los elementos nutren y generan al siguiente. Y es como el proceso de la evolución humana. Hemos dicho que en el humano, el agua, el elemento agua o la época del invierno sería como ese proceso de feto, cuando la mujer está embarazada y está como gestando al feto. Y entonces, ¿qué pasa en la primavera? En la primavera, o sea, nace, es el nacimiento y es el crecimiento, es la expansión, es la germinación, es aquello que crece, ¿no? De repente, pues es el bebé y es el niño, ese crecimiento tan rápido, energía para arriba, vamos, y lo asociamos en este caso a la salvia que sube como en los árboles. Por eso también en primavera decimos que es un clima yang y se asocia en la época del humano al bebé y al niño. Luego el elemento que lo definiría sería el elemento madera. Madera, pues acordémonos del árbol, la parte del tronco, que es la madera, que crece, que sube, ¿vale? Es por donde sube la salvia. La madera en medicina tradicional china suele ser flexible, ser desorganizada también, porque pensemos que cada elemento, aunque no lo tocamos en profundidad aquí porque hablamos de dietética, se asocia a una personalidad. Incluso se puede hacer una relación con las constituciones físicas para saber las debilidades que tiene cada uno. Pero claro, todo eso es que es muy difícil de resumir en un esquema tan pequeño, por eso me voy a centrar en lo básico. El sabor que se le asocia al elemento madera o a la primavera sería el ácido. La fuerza que se ejerce en esta energía es de concentrar y llevar hacia adentro. Es para nutrir en una época en la que hay un clima que desnutre, que saca la energía. Los órganos asociados serían el hígado y la víscera asociada sería la vesícula biliar. La vesícula biliar es donde se acumula la bilis, que vienen a ser las sales biliares, y entonces lo que hace esto es que también acumula mucho colesterol, por eso siempre tenemos que intentar que sea lo más sana posible. Esto se evoca al intestino para hacer la digestión de los lípidos. Por eso, como nutriente en este pequeño esquema, hemos puesto los nutrientes asociados, que es una aportación de la Cuevas también, el tema de nutrientes asociados lípidos. ¿Por qué? Porque en la época de primavera estamos tonificando el hígado para que este funcione mejor.
y para que digiera mejor las grasas y las expulse, porque es una época en la que es muy importante hacer desintoxicación del cuerpo. Entonces, en relación a la salud, podemos ver cómo está nuestra salud hepática a nivel de los tendones, los cartílagos, y esto lo tienes como reflejo muy claro en las uñas y en los ojos. Eso que te dicen de enséñame aquí cómo estás a nivel de hígado, ¿no? Y también se puede ver por el diagnóstico de la lengua, que ya lo explicaremos más adelante. Asocia el sentido de la vista, como los 5 sentidos que tenemos los humanos, el tacto, el olfato, el oído, la vista y el gusto, pues en este caso sería el sentido de la vista. Hemos puesto unos alimentos característicos para esta época porque tienen un ácido intenso, ¿vale? Serían el más característico que yo he asociado así como rápido, la lima, porque la lima es como de color verde y es muy ácida, entonces necesitamos un color verde y ácido. También nos servirían como ácidos para esta época para desintoxicar el limón o el chucrut. Son 2 elementos buenísimos que están súper bien a nivel de salud hepática. El color sería el verde, como ya hemos dicho, y el nutriente, los lípidos, que está relacionado con lo que hemos dicho, el hígado, que suelta a partir de la vesícula biliar lo que es la bilis y el colesterol, por tanto, para limpiar. El clima de fuera, hemos dicho que es un clima de expansión, de germinación, de ascenso, también es un momento de viento, es el de la brisa, ¿no? Y entonces habrá una necesidad, en este caso, de que el cuerpo suelte los tóxicos y entonces es por ese motivo que se da en el cuerpo como un bajón a nivel de que hay astenia. Te sientes mal, te sientes cansado, te sientes apático, porque precisamente es el momento en el que el hígado está soltando, te está dando vía libre. Y también es un momento en el que tienes que ir mucho cuidado con la intoxicación, porque claro, todos esos tóxicos que durante el elemento anterior o el invierno has estado acumulando en el cuerpo, de repente se sueltan a sangre. Entonces por eso el detox, la desintoxicación en esa época, se viene preparando de más o menos octubre a enero con una sutil depuración hepática durante los meses de invierno, porque entonces luego cuando llega la primavera el hígado no se tiene que involucrar tanto en una detox tan intensa y por tanto no libera tantos tóxicos y por tanto la astenia primaveral no es tan grave. Entonces no te ves tan cansado, te sientes más alegre como tendría que ser en la época de la primavera. Pasa que no pasa, o sea, no sucede porque estamos acostumbrados a tener muchos tóxicos por la alimentación. Y los alimentos que van a ser más aconsejables en esta época van a ser los alimentos yin, los que llamamos más livianos, más frescos, ¿no? Entonces ya empezamos a introducir ensaladitas en esta época del año. Incluso tampoco es mala idea empezarlo a preparar ya en alimentación, en los alimentos que nos irán bien para el verano, es decir, los amargos, hacernos unas ensaladitas combinadas con rúcula, escarola, endivias, y entonces le añadimos el chucrut, un poquito de jugo de limón, no sé, la creatividad, ¿no? Pues ahí. Incluso también es el momento de iniciar con cremas frías y ponerle, por ejemplo, el toque de ciruela de umeboshi, que es un vinagre también muy bueno para esta época. Para seguir con la explicación, vamos a entrar ya en la época del verano. En la época del verano, básicamente, pasan bastantes cosas también. Ya hemos dicho que la venimos preparando desde la primavera. El verano normalmente puede dar más problemas en el caso de que seas una persona con mucho fuego interno o que te hayas pasado de excesos de calores en épocas anteriores, porque como hemos dicho, cada elemento nutre y genera el siguiente. Si yo durante la primavera me he excedido de calor interno, entonces cuando llegue el verano estaré tan yang en el clima interno que se me reflejará afuera. Entonces, claro, tendré mucho más calor y me costará mucho más calmar esos síntomas que me vienen dados por no haber cuidado mi alimentación. Entonces, en el verano lo asociamos con el fuego. También lo asociamos con una época muy yang. Entonces iremos a buscar alimentos que sean yin,
¿Por qué? Por el efecto contrario, que sean más refrescantes. El humano, en este caso, lo podríamos asociar, si la primavera era el bebé y era el niño, que crece súper rápido, en el verano es como la revolución de las emociones. Y es el adolescente, es cuando todo está a flor de piel, cuando nos volvemos rebeldes, cuando nos volvemos contestones, cuando se nos alteran las emociones, se nos refleja todo en la cara, la pasión, la tristeza, y entonces la expresión de la cara también la tenemos en el resumen. El elemento que lo define es el elemento fuego. Lo que hacen los alimentos amargos es descender la energía. Cuando descendemos la energía, entonces estamos fomentando el apetito, cosa que no nos interesa quizá en otras épocas porque lo que necesitamos es saciar, entonces buscaremos más dulces sanos, pero en esta época buscamos abrir el apetito porque si no nos quedamos directamente sin hambre. Es muy típico de esta época que no tengas mucho hambre y pases con 4 ensaladitas, 4 hojas de ensalada rápidas. Pues bien, te combinas una buena ensalada, como he dicho en el elemento anterior, de rúcula, que le pongas endivias, escarola, sobre todo incluyéndole amargos y cosas hidratadas para que sea pues potente. Y también es muy interesante tratar con frutas, en este caso yo no necesito que sea cocinado como sí que lo necesitaba en elementos anteriores para romper ese punto de yin porque no me interesaba comer las cosas frías, necesitaba comer las cosas cálidas porque fuera hacía frío. En este caso necesito ya cosas más frescas, que me refresquen la sangre, que la hagan más líquida, ¿no? Más, y así el corazón pues puede bombear con toda su potencia. Lo relacionamos con el órgano, que sería el corazón, y la víscera asociada sería el intestino delgado. La salud, si hablo de la salud, pues sería que los nutrientes pasan a la sangre, la bombea el corazón, por tanto la circulación sanguínea tiene que ser ligera y tiene que estar refrescada, como decimos, ágil, más líquida. ¿Para qué? Pues también para, sobre todo, nutrirnos, en este caso, como dice, otra vez menciono a la doctora Olga Cuevas, que me enseñó el año pasado estas bases en clase pues con todos los otros alumnos, que en este elemento se habla de las vitaminas, entonces es el momento de nutrir con vitaminas. Entonces también se habla de las funciones del sistema nervioso central, en este caso. Las funciones, como hemos dicho antes, no se relacionan con el elemento agua, que serían los líquidos del cerebro, el mar de la médula. En este caso son las funciones en sí. Claro, cuando estás más vivo, cuando estás más chispeante, cuando estás más vigoroso, todo eso se asocia con las funciones del sistema nervioso central. Y también, ostras, lo sientes todo tanto, pues que tienes los nervios a flor de piel. Esa es la relación directa. Entonces, ¿cómo se refleja eso? ¿Cómo se enseña? Ya lo hemos dicho, pues pueden ser sofocos, de repente te has pasado de alimentación exageradamente caliente que ya no apetece en esta época y entonces te da un sofoco. Claro, y vienen pues insolaciones o yo qué sé, cosas asociadas a muchísimo calor del clima y tuyo, de no poderlo gestionar. Y luego la expresión del rostro, que eres muy expresivo. El tacto sería el sentido asociado, porque es el más pasional, es el que más se siente. El alimento asociado, en este caso, hemos dicho que la chicoria y la sandía serían los más ideales para reflejar esta época del año. Y bueno, la sandía, claro, no tanto porque no estamos hablando de un amargo, es demasiado dulce. El color predominante es el rojo. Y bueno, también la cereza podría ocurrirse, lo que pasa que vuelve a ser también demasiado dulce. Alimentos que sean, sobre todo, más amargos y rojos. Entonces también tendremos la necesidad en esta época de refrescar, enfriar, hidratar, alimentos vitamínicos que refresquen. Por eso nos va muy bien en este caso la fruta entera, no cocinada, a no ser que tú estés en un sistema de debilidad digestiva, entonces tengas que optar por saltearla un poco porque no estás capacitado para soportar
ese frío tan intenso de la fruta o la verdura, ¿no? Entonces se puede saltear un poco. Siempre, como hemos dicho, las dietas se tienen que adaptar individualmente a la persona y a su caso y a su clima interno y al clima externo. O sea, hay muchas variables, por supuesto. Y básicamente, en resumen, alimentos yin. Si pasamos a lo que es el verano tardío, vemos que las consecuencias del verano, si no hemos estado gestionando bien toda esta hidratación, entonces se puede provocar una deshidratación a nivel de verano tardío. Y en esta época lo que vamos a destacar básicamente es que el verano tardío es una época más de yin, empieza un poquito ya el frío, o sea, es un yin sutil, ¿vale? Entonces hay que empezar ya a hacer cocinados neutros, cocinados que no me sean lo fríos que eran en el verano. Ahora empiezo a introducir ya un poquito los cocinados. Necesito empezar a tonificar el sistema digestivo e incentivar el sabor dulce de los alimentos. Por eso nos gusta mucho hablar de la calabaza, la zanahoria para estas épocas del año, porque entra como un hambre cuando se está acabando el verano. Es como, yo lo asemejo un poco al proceso antes de tener la menstruación en una mujer, que por ejemplo me entra un hambre brutal, necesito nutrir, necesito como fortalecerme mucho, porque claro, el cuerpo se está preparando para concentrarse, ¿no? Entonces es un momento de mucha concentración a nivel interno, de mucho yang. Por eso las cocciones de la zanahoria y todo eso las vamos a endulzar. El boniato también es muy típico de esta época y la castaña también es súper nutritiva. Entonces, lo relacionamos con la época del ser humano, que sería la adultez, serían los adultos. Ya no es la época adolescente donde todo es pasión, como era el fuego, pasamos a una época ya de más madurez, por eso se nutre uno. El elemento sería el elemento tierra, que el elemento tierra se relaciona en medicina tradicional china con la madre tierra, con el nutrir, tiene todos los nutrientes necesarios para convertirse en una, o sea, en la base de que crezca toda la vida sobre sí misma, ¿no? Pues esa es la parte más poética y que me gusta de la medicina tradicional china y de la dietoterapia enfocada en este sentido, que es la madre tierra, ¿no? El dulce, el nutrir. La energía, en este caso, sube hacia arriba y eso nos da satisfacción. Nosotros cuando tenemos hambre, tenemos ansiedad, que todo eso está relacionado con un montón de hormonas a nivel de los mecanismos de satisfacción que generan hormonas desde el estómago. Cuando comemos se generan hormonas a los vasos sanguíneos endógenas que lo que hacen es saciarnos. Algunas personas lo tienen estropeado, que eso lo hablaremos más adelante en temas como de obesidad, ¿no? O ansiedad al comer. Pero digamos que las hormonas estas son saciantes. Y el dulce lo representamos como este efecto ascendente en alimentos que sacian. El amargo sería descender, por tanto, abre el apetito. En cambio, el dulce hace que ya no quieras más, te llena. Los órganos asociados a esto serían el bazo y el páncreas, que siempre los tenemos súper olvidados. El bazo y el páncreas, no sé por qué, pero quedan allí, ¿no? Siempre todo hablamos de estómago, estómago, estómago. Tengo problemas de estómago. Es que quizá lo que tienes es un problema de bazo, páncreas, no de estómago. Y está muy relacionado el páncreas con el tema de las células beta para la insulina. Y la insulina no deja de ser la absorción de los glúcidos. Una vez más, mencionando a la doctora Alba Cuevas, la aportación que hizo es que en esta época del año lo asociábamos a los hidratos de carbono y a los glúcidos. Claro, está perfectamente relacionado a nivel de que tiene una relación con la insulina, el páncreas, la digestión, la nutrición, porque sin la insulina no podemos pasar la glucosa dentro de las células. Es como la llave de entrada. Entonces tiene mucha importancia. La víscera, asociada en este caso, es el estómago. ¿Por qué? Porque es la piel esta que se abre cuando... Es la piel esta que se llena de comida, entonces ocupa más espacio, pero si no, se queda ahí sin casi ocupar espacio, ¿no? Cuando ya ha hecho la digestión. Y en temas de salud hablaríamos de funciones de digestión y absorción, metabolismo de líquidos y también es la carne. Es como, no es la piel, es como la carne, la chicha que tenemos en el cuerpo, se asocia con esto y de hecho, claro, tiene mucho sentido porque
cuando tú engordas hay más chicha, es donde, ¿sabes? Entonces, los hidratos de carbono, que nos pensamos que son las grasas, los hidratos de carbono en realidad cuando los comemos en exceso son cuando más te inflas, cuando más chicha acumulas, porque hay más grasas. El hidrato de carbono se transforma en grasa cuando hay exceso. También se asocia con el tejido subcutáneo, es decir, todo lo que hay, pues hay los adipocitos, todo ahí metido, ¿no? El hidrato de carbono es bastante curioso porque de hecho es el problema de muchas patologías de obesidad, porque genera a veces, si es un hidrato de carbono malo, como azúcares simples, desajusta los sistemas de la insulina, desajusta los mecanismos del hambre. Por ejemplo, si comemos mucho chocolate industrial, pues puede ser un gran problema. En esta época entra mucho hambre por comer dulces insanos. Entonces eliminaríamos de la dieta todo lo que es bollería y todo y optaríamos por verduras dulces, como ya hemos dicho, la calabaza, la zanahoria y un montón de soluciones más. Para no tirar a lo malo. Si te nutres bien con esas, entonces estás saciada y ya no entras en el rol de estar adicto a los dulces insanos, porque crean adicción. El color asociado sería el amarillo-naranja. El clima, que ahí fuera habría como ya humedad, hay un inicio del frío sutil y por tanto hay una necesidad interna de nutrir, empezar a cocinar más los alimentos para calentar un poquito más el cuerpo, endulzar, satisfacer. Por último, elemento, ha sido una explicación larga, intensa y muy concisa, pero creo que aportará mucho conocimiento y mucho entendimiento para las personas que les interese. Hablamos del otoño. La época del otoño es una época yin, es una época claramente que ya hay frío, o tendría que haberlo. En esta época se asocia con el elemento metal en medicina tradicional china. Y el humano, lo que llamaríamos en el proceso del humano, si en el elemento agua o invierno era el feto, en primavera o madera era el niño o el bebé, en verano era el adolescente, en el elemento fuego, en verano tardío ya teníamos al adulto, entonces en otoño vamos a tener la vejez. Y de hecho la vejez es cuando nuestras estructuras ya se ven más perjudicadas y ahora veremos por qué digo esto. La explicación es que en la vejez el elemento metal, la energía que se intenta buscar con los alimentos es dar calor al cuerpo, por eso se utiliza el picante, porque genera un poco la ligera sudoración. En este caso no hay que pasarse demasiado de picante, porque si te pasas de picante entonces se te escapa el calor, entonces picante justo. Lo asociamos al sabor picante y los órganos, porque son órganos de descarga, son por donde normalmente intentamos liberarnos de tóxicos. Posiblemente si comes demasiado azúcar y refinados y porquerías y harinas también en el verano tardío, que es cuando te entra la ansiedad por comer, entonces en el otoño vas a caer en constipados porque se nos encharca el pulmón, las mucosas empiezan a generar pus y colores extraños que no tienen que ver con la mucosa sana, que tiene que ser más fluida, tiene que fluidificar. Entonces es cuando se crea la patología, porque tanto como un elemento genera y nutre al siguiente, también lo machaca si has hecho las cosas mal en los meses anteriores. Y de repente tienes un problema, no sabes por qué, pues ves a buscar el pasado, amigo, que ahí está toda la información. Tendríamos los órganos relacionados serían el pulmón, la víscera sería el intestino grueso y bueno, no sé muy bien por qué se asocia el intestino grueso todavía, pero bueno, si lo dicen ellos con una observación empírica de miles y miles de años, pues posiblemente tiene una relación muy directa, pero podría ser precisamente porque el intestino grueso es un momento en el cuerpo en el que o las cosas se desechan o las cosas se aprovechan, y en el intestino grueso se vuelve a coger una de porquería. También es otro órgano víscera de desecho. Entonces estamos hablando de que el pulmón es desecho, la piel, que también se relaciona con esto, es de desecho por el sudor, es transpirable, ¿no?, para que salga todo.
Y el intestino grueso también es un punto de desecho. Es donde de hecho se pueden generar muchísima toxicidad y muchos problemas, entonces por eso hay que cuidarlo. Y a nivel de salud lo asociaríamos con el sistema respiratorio, membranas mucosas, el vello corporal, la piel y también la nariz. Claro, porque los pulmones, ¿por dónde expulsan toda su mucosidad? Pues por la nariz. Entonces es una asociación totalmente directa. Y el sentido de los 5 sentidos, del tacto, de la vista, del olfato, del oído, pues en este caso le tocaría al olfato. Se asocia con el olfato, si nos recordamos, pues por la nariz, por el sistema respiratorio. Como hemos dicho, las patologías que se pueden asociar a esto pueden ser las de tos, las de mucosidad, las de las mucosas insanas, incluso puede ser que no tengas las mucosas bien, y es un caso que me cuesta decirlo así, pero por ejemplo en la vagina, ¿no? Hay gente que tiene como esa vaginitis tan rara, pues también tiene que ver con las mucosas, que hay un problema de mucosas en el cuerpo. Los alimentos característicos serían el nabo o el rábano, que son como muy blancos, porque el color viene a ser blanco grisáceo. Escogemos estos alimentos porque también son picantes y el ligero picante nos ayuda a sacar el calor del cuerpo, pero en su medida justa. El nutriente, otra vez vuelvo a mencionar a la doctora Alba Cuevas, que lo asocia con las proteínas porque se habla de que en la vejez hay que mantener la estructura como es el metal. La explicación a nivel del clima y de nuestro clima interno sería que el clima en este caso es frío, es momento de cosecha en el que se recogen los frutos de los árboles de la naturaleza, la salvia de los árboles baja y la energía desciende, ¿no? Incluso desciende la propia energía humana, la vitalidad de la persona. Antes, como en el verano, pues estábamos muy fogosos, aquí pues carecemos de energía. Y hay una necesidad de, después de nutrir, al final del verano, hay que calentar el cuerpo contra el frío externo, que esto es la función del picante en este caso, y proteger la estructura, que serían las proteínas. Protegeremos la estructura dándole el calor justo al cuerpo y sin hacer exceso en malos hábitos para no contaminar los huesos. Porque claro, si no, en nuestro ciclo posterior sobrecargará el riñón, no nos dejará eliminar bien los tóxicos ni hacer bien las funciones diuréticas. A consecuencia, machacará el hígado, que es más resistente que el riñón, pero tampoco podrá eliminar bien los tóxicos, y luego tendremos astenia, nos sentiremos mal en verano, se desencadenan una serie de factores que hacen que la rueda no fluya bien. Por eso es tan importante usar los conocimientos de los orientales que han estudiado miles y miles de años a personas para estar mejor nosotros. Ya que estamos, pues lo hacemos bien. Muy bien, muchas gracias. Si te ha gustado este resumen de medicina tradicional china, no dudes en suscribirte al canal para ver futuros vídeos, en darle un me gusta y en hacer un comentario en la parte de notas para aportar tus conocimientos, nuevas ideas, cosas que te hayan quedado con la duda, que yo pueda seguir ampliando, y ya está. La información se da lentamente para que se aprenda mucho mejor. Gracias.